Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Don Carlos, qué bueno está su almácigo. Las plantas tienen un buen desarrollo y no se observan enfermedades. Así es, Pedrito. Estas plantas tienen todos los cuidados para que crezcan sanas y vigorosas. Carlos, considero que la sombra que tiene está contribuyendo al desarrollo parejo de las plantas. Parece como si no estuvieran injertadas. Es cierto, don Carlos. Cuando se injerta y se siembra de una vez a la bolsa, sin pasar por el propagador, algunas plantitas retrasan su crecimiento. Aquí también sucedió eso, pero las seleccioné y las clasifiqué de acuerdo a su tamaño. Allá en el extremo están las más pequeñas. Ingeniero, esa fue una de las recomendaciones que usted me dio cuando se hizo el injerto. Es cierto, Carlos. Cuando se planifican las actividades y se ejecutan en su momento, se obtienen buenos resultados, Carlos. A pesar de ser su primera experiencia en la injertación del café, todo va muy bien. Considero que estas plantas tendrán 3 a 4 cruces al momento del trasplante a campo definitivo. Mire, Carlos, por el buen desarrollo que tienen estas plantas, me imagino que no le ha faltado el fertilizante 20-20-0 al suelo. Este año cambié de fórmula, debido a que saqué análisis del sustrato con que se llenaron las bolsas, y los resultados indican que necesita de otra fórmula. Anteriormente, era común usar esta fórmula, debido a que se llenaban las bolsas con cualquier tierra. Por esa situación, algunas veces no se tenía buena respuesta. Además, no se tenía buen acceso a servicios de los laboratorios de suelo. Tiene razón, ingeniero. En la actualidad, la mayoría de los caficultores prepara bien el sustrato para su almácigo, con mezcla de buena tierra, abono orgánico y arena pómez. Ingeniero, nosotros hicimos análisis de suelo del sustrato de las bolsas de almácigo y al final siempre nos demandó el 20-20-0. Eso fue pura coincidencia, don Pedro. Con mejorar el sustrato de la mezcla, también cambia la calidad y la única manera de conocer su fertilidad es por medio de un análisis de suelo. Es muy cierto, con esos datos se puede mejorar la nutrición de las plantas. Cuando usted me lo recomendó no quería hacerlo, pero viendo estos resultados no me arrepiento. Don Carlos, con esta aspersión, ¿qué producto se está aplicando? Se está aplicando un fungicida adherente y un fertilizante foliar completo. Carlos, ¿la aplicación de estos productos a cada cuánto tiempo la realiza? Mire, Pedro, se tiene un programa de aplicación con fechas y productos. Esta programación me la recomendó el ingeniero. Papá, la aplicación ha de ser parecida a la que hacemos allá en la finca, también por recomendación del ingeniero. Estás en lo correcto, Pedrito. La aplicación de estos productos tienen que ser programados para tener un buen control de las enfermedades y para complementar la nutrición de la planta. En nuestro almácigo aplicamos insecticida solamente cuando se observan daños de alguna plaga, ya sea en el follaje o en las raíces. Así debe de ser. En el almácigo lo que no deben descuidar es el control de nematos, debido a que atacan y dañan las raíces, y la planta ya no puede absorber los nutrientes del suelo. En mi caso, por haber injertado ya no tengo por qué preocuparme de esta plaga. No tan así, don Carlos. Aunque sea injerto, siempre se tiene que muestrear en la fase de almácigo, debido a que la plantita todavía no tiene el desarrollo suficiente de raíz para soportar un ataque de poblaciones altas de nematos. Fíjese, ingeniero,
que supe de un almácigo injertado donde no tuvieron el cuidado de controlar nemátodos. La planta se puso débil y le atacó una mancha negra en las hojas. Aunque aplicaron varios fungicidas, no podían controlarla. Sí, es cierto. Ese almácigo fue del tío Lencho, que al final también tuvo que aplicar nematicida, pero se le murió casi la mitad de las plantas. Ingeniero, no me gustaría que eso pasara con este almácigo. Dígame, ¿qué tengo que hacer? No se me asuste, don Carlos. El caso suyo es otro. ¿Se recuerda de las bolsas que trasladó al laboratorio a cada 3 meses? Son para que revisen las raíces y el suelo y que determinen si existen nemátodos. Por el momento, todo ha salido negativo. Esos muestreos y el apoyo del laboratorio son muy necesarios, porque los nemátodos no se pueden ver a simple vista. Aparte de eso, Pedrito, el sustrato de un almácigo, por tener siempre buena humedad por los riegos, se crea un ambiente para que los nemátodos se multipliquen rápidamente. Ingeniero, gracias a su apoyo, nosotros también producimos buenas plantas en el almácigo y se redujo la cantidad de plantas de mala calidad. Para mí es un gusto apoyarlos, señores, y me siento feliz cuando veo buenas plantas en los almácigos y buenas cosechas en los cafetales, porque ahí se ve el resultado del gran esfuerzo que hacemos juntos como técnicos y como productores. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a todos los productores del mejor café del mundo, que tengan la mejor de todas las mañanas y qué mejor que escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández habló con sus amigos sobre el mantenimiento del almácigo de café. Pero es el momento de nuestra primera pausa y al volver tenemos más sobre este tema con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4,000 pies sobre el nivel del mar, prepárese para iniciar la cosecha, repare rancherías, desolve las tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales en el inventario. Estamos de vuelta con ustedes y saludamos al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio y en este espacio aprovechamos para saludar a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores del oriente de Guatemala, que corresponde a la región 7 de Anacafé. Incluye los departamentos de Chiquimula, Zacapa y parte de Izabal. A todos los caficultores del oriente del país los invitamos para que sigan trabajando arduamente todos los días para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos, como ya se lo dijimos, sobre las diversas actividades que se realizan en el mantenimiento de los almácigos de café. Maynor, háblenos sobre esta actividad. Daniel, la producción de almácigos de café es una serie de actividades que se realizan en la siguiente etapa de crecimiento de las plantitas después de los semilleros, con el propósito de producir plantas vigorosas, sanas y con buen desarrollo de follaje y raíz. Por lo tanto, se debe planificar cada actividad y verificar que se realicen en el momento oportuno.
En el caso contrario, aumenta el porcentaje de plantas indeseables, también conocidas como rechazo, que presentan poco desarrollo. En la mayoría de casos, el caficultor a estas plantas de rechazo les da un año más de mantenimiento, con el inconveniente que muchas de ellas no se recuperan, lo cual encarece su costo y ocasiona pérdida de tiempo. ¿Qué actividades deben de considerar nuestros amigos caficultores para la producción en el almácigo de plantas sanas y vigorosas? Para obtener plantas de calidad en el almácigo, se necesita realizar cada actividad en su momento, con buenas prácticas y con una buena planificación adecuada, incluyendo la producción de las plantitas en el semillero. A nivel de almácigo, dependiendo del sistema de producción, se debe considerar el tamaño de la bolsa y calidad de la misma, el tamaño del tubete, la mezcla del sustrato que se usa para el llenado de las bolsas o de los tubetes, o la preparación del suelo cuando se realiza un almácigo directo al suelo. Es necesario también tener un buen control de plagas y enfermedades a nivel del follaje y del suelo. Se debe realizar un programa adecuado de nutrición con un buen manejo de riegos para darle la humedad requerida para el buen desarrollo de las raíces. Además, considerar la sombra requerida por las plantitas de los almácigos dependiendo del sistema de producción y ubicación del lugar. Maynor, ¿cuál es la mejor época para realizar los semilleros y así obtener una plantita de calidad? La época que se realiza la mayor cantidad de semilleros es en los meses de febrero, marzo y abril, aprovechando el verano y los riegos, que generan condiciones ideales de humedad y temperatura para una buena germinación de las plantitas y con menos ataque de enfermedades. Además, se producen plantas de buen tamaño para trasplantarlas al campo definitivo a inicios de la época lluviosa. Los productores de almácigos en tubete realizan sus semilleros en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando se obtiene semilla de la nueva cosecha, donde producen plantas de 5 a 6 meses de edad y poder sembrarlas a campo definitivo con el inicio de la época lluviosa. ¿Qué condiciones deben observar los caficultores en el semillero para la producción de plantitas de calidad? Normalmente se debe seleccionar un lugar plano, seco, soleado y con acceso de agua para riego. El sustrato que se usa en los tablones debe ser arena de peña o arena de río. En caso existiera escasez de esos materiales, se sugiere usar la mezcla de tierra con la arena de peña. El sustrato debe discernirse para eliminar terrones, piedras y otros objetos extraños. Este sustrato debe ser tratado para eliminar organismos dañinos que atacan a las plantitas, como son los hongos, nemátodos, insectos y semillas de malezas que compiten con las plantitas. El tamaño de los tablones donde se va a sembrar la semilla es de 20 centímetros de alto por 1 metro de ancho y el largo depende de la cantidad de semilla a sembrar, tomando como referencia el rendimiento de 1000 plantitas por cada libra de semilla de café. Para eliminar estos organismos dañinos, ¿cómo se lleva a cabo el tratamiento del sustrato? Este tratamiento se realiza antes de sembrar la semilla con la aplicación de productos químicos específicos para cada organismo, como fungicidas, insecticidas o nematicidas. Otra alternativa para eliminar estos organismos es la aplicación de agua hirviendo al sustrato. Es un método económico, pero se debe tener mucho cuidado en su manipulación para evitar quemaduras, ya que el agua se debe de aplicar hirviendo. Vamos a la segunda pausa, pero les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas por los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa, seguiremos hablando con Maynor Vázquez sobre el mantenimiento de almácigos. Siga escuchando El Cafetal Radio. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio,
un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. Amigo caficultor, evite las contaminaciones almacenando el café en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina o cardamomo, entre otros. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar en su sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Estamos de regreso, continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿qué sistemas se utilizan para sembrar la semilla en los tablones? Los dos sistemas más usados son la siembra en bandas y la siembra al voleo. La siembra en bandas consiste en sembrar la semilla en bandas de 10 centímetros y dejando espacio de 5 centímetros entre las bandas. La siembra al voleo consiste en realizar la siembra de una cantidad de semilla en un área determinada con el cuidado de distribuirla bien al momento de sembrarla. En cualquiera de estos sistemas se debe sembrar 1 libra de semilla por metro cuadrado de semillero para dar condiciones adecuadas de espacio y obtener plantitas con buena raíz y sanas. Después de colocar las semillas en los tablones, se tapan con una capa de 1 centímetro del mismo sustrato y se cubre con material vegetal como hojas de vetiver, jaraguá o de chipe, con el propósito de crear condiciones de humedad y temperatura para su germinación. A la vez, protegen las semillas de la acción directa del agua de riego o de daño por animales. Maynor, ¿cuáles son los cuidados que deben contemplar nuestros amigos caficultores después de la siembra de la semilla? Daniel, uno de los cuidados que se debe tener en los semilleros es realizar riegos de acuerdo a un calendario que se ajuste a la ubicación del lugar, los cuales pueden ser a cada 2 o 3 días. Cuando la semilla germina y las plantitas empiezan a salir del suelo, se levanta la cobertura formando un hectapesco de 80 centímetros de alto que sirve para proteger las semillas de la acción directa del sol, de las lluvias y de los animales. Además, proporciona espacio para realizar los riegos a las plantitas y para realizar la aplicación de fungicidas o insecticidas en caso hubiera incidencia de enfermedades o ataques de plagas. ¿Qué tamaño debe tener la plantita de café para trasladarla al vivero? La plantita debe estar en estado de soldadito o papalota, lo cual se da entre los 45 a 75 días después de la siembra. En el momento del trasplante, se debe podar la raíz de los soldaditos o papalotas para evitar que la raíz se siembre doblada. Si la raíz queda doblada, se forma lo que conocemos como cola de coche. Al realizar esta poda, se sugiere no cortar más de la 1/4 parte de la pivotante porque podría formar 2 raíces. Estos defectos de cola de coche y de doble raíz producen plantas débiles y de corta vida por el crecimiento anormal de la raíz. Maynor, ¿y qué condiciones deben tener los almácigos para la producción de plantas de café? En la selección del lugar, considerar que sea de fácil acceso, protegido de vientos fuertes, que el terreno sea plano o moderadamente inclinado, con buen drenaje, disponibilidad de fuentes de agua para el riego, con protección para evitar el daño por animales. El tamaño del lugar depende del sistema de producción de los viveros, que puede ser en bolsas de polietileno, siembra directa al suelo o siembra en tubetes. Maynor, ¿cómo se implementan los viveros en bolsas de polietileno? En este sistema se deben usar bolsas de polietileno que tengan buena cantidad de perforaciones para facilitar el drenaje de riego o de las lluvias. Las medidas de las bolsas que se usan para los almácigos son de 7 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto y 3 milésimas de grosor. En algunos casos, por escasez del sustrato y de espacio,
se usan bolsas de 6 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto y 3 milésimas de grosor. El sustrato que se utiliza para llenarlas debe ser de un suelo suelto. En caso de contar solo con tierra arcillosa, debe agregarse arena entre un 20 a 30%. Además, se sugiere agregarle materia orgánica bien descompuesta entre un 20 a 30%. Esta mezcla debe estar libre de terrones, piedras y de objetos extraños, por lo que es necesario tamizarla con un sedazo de 1/4 de pulgada. Las bolsas se colocan en hileras dobles con calles de 40 a 50 centímetros de ancho. Esta distribución permite dar espacio para el buen desarrollo de las plantas y poder caminar al realizar las actividades de limpias, aspersiones foliares, fertilizaciones y otras actividades. Maynor, ¿qué cuidados deben de tomarse en cuenta para el control de plagas, enfermedades y fertilizaciones foliares de las plantas? Se debe realizar tratamiento al sustrato de las bolsas antes y después del trasplante para evitar y controlar enfermedades y plagas del suelo que atacan a las raíces. Los nemátodos son una plaga del suelo que su control es muy deficiente y es causa principal del crecimiento débil de las plantas. En caso de no realizar su control a tiempo, estas plantas llegan a morirse, por lo que se sugiere llevar a cada 3 meses raíces de las plantas a un laboratorio de suelos para verificar la presencia de esta plaga. Si los resultados son positivos, se debe realizar el control, que podría ser con un nematicida químico o un nematicida biológico. Es muy necesario realizar aspersiones al follaje con fertilizantes foliares, fungicidas e insecticidas. En el caso de la aplicación de insecticidas, se realizarán las aplicaciones cuando se detecta el daño de alguna plaga al follaje o a las raíces. Entre las plagas que dañan el follaje está la escama, las cochinillas aéreas, gusanos cortadores y el minador de la hoja. Entre las plagas que dañan la raíz están los nemátodos, las cochinillas de la raíz y la gallina ciega. Posterior al trasplante, se deben de realizar aplicaciones de fungicidas a cada 8 días. Y conforme van creciendo las plantitas, estas aspersiones se abrirán a 15 días, donde se alternan diferentes fungicidas para prevenir las diferentes enfermedades como la cercóspora, la antracnosis y la roya. La aplicación de los fertilizantes foliares se realiza con un fertilizante completo, al menos que se tenga una deficiencia de algún elemento, así será la fórmula a usar. Estos se aplicarán mensualmente a partir de que las plantitas tengan 2 pares de hojas verdaderas, o sea, en cola de perico. El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab de Anacafé, busca ofrecer al caficultor información técnica sobre los nutrientes esenciales para mejorar la producción de sus plantaciones. Consulte el catálogo de servicios en el portal de Anacafé, www.anacafé.org, o llame al PBX 2421 3700 extensión 1133. 39 años de experiencia son el respaldo de Analab al momento de ofrecer la diversidad de servicios de análisis a los caficultores. Vamos a la última pausa y al regresar, Maynor Vázquez continuará compartiendo con nosotros información sobre los cuidados fitosanitarios del almácigo. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala.
Estimado caficultor, si ya se encuentra cosechando, asegúrese que durante la recolección en el campo sean seleccionados los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Seguimos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿cómo se debe fertilizar, manejar sombra y realizar los riegos en los viveros de bolsas de polietileno? En la fertilización al suelo de estos almácigos, es muy común aplicar una fórmula con nitrógeno y fósforo, descuidando los otros elementos que necesita la planta, por lo que se sugiere realizar análisis del sustrato para conocer su fertilidad, debido a que es un sustrato mejorado y podrían variar sus características. Tomando como base los resultados, se implementa un plan adecuado de nutrición, tomando en consideración la edad de la plantita para la dosis del fertilizante o de cal agrícola si fuera necesario. La aplicación de estos productos se puede realizar en forma granulada o en polvo, según la presentación del producto, o se pueden aplicar disueltos en agua, aunque en la actualidad algunos almácigos se fertilizan con productos hidrosolubles. Cuando exista sombra de árboles en los viveros, se deben realizar manejos para regular la intensidad de la luz solar de acuerdo a la época. En caso de no contar con sombra, se debe considerar la siembra de sombra temporal como el gandul, la tefrosia o crotalaria, o construir tapescos con materiales naturales o con sarán. En los periodos secos, se recomienda regar los almácigos a cada 2 o 3 días, según las condiciones ambientales y calidad de sombra. Estos riegos contribuyen al buen desarrollo de las plantas por facilitar la absorción de nutrientes del suelo. Maynor, otro de los sistemas para producir plantas es la siembra directa al suelo. Explíquenos en qué consiste. Consiste en sembrar los soldaditos o papalotas directamente al suelo. Este suelo tiene que prepararse semejante al sustrato que se usa en el llenado de bolsas. La distancia de siembra es de 20 centímetros al cuadro. Las actividades de mantenimiento son iguales a las que se realizan en el vivero en bolsa. La desventaja de este sistema se da al momento del trasplante, por necesitar de más jornales para arrancar y prepararlas para su traslado a campo definitivo. En los viveros al suelo y en bolsa se producen plantas de 2 o más cruces en un periodo de 10 a 12 meses de edad. Maynor, ¿qué es el sistema de producción de plantas en tubetes? Esta es una alternativa para obtener plantas en 6 o 7 meses, donde alcanzan poco desarrollo y necesitan de más cuidados en el campo definitivo, por lo que se recomienda para siembras en áreas nuevas o renovaciones para evitar competencias con otras plantas. Con este sistema se requiere de espacios pequeños para la producción de altas cantidades de plantas, pero se requiere de alta inversión inicial por el costo de los tubetes y los materiales que se necesitan para su instalación. Este vivero requiere de cuidados especiales, por ejemplo, la utilización de sustratos especiales para el llenado de los tubetes, una nutrición adecuada y precisa, riegos programados y la implementación de programas calendarizados para el control de plagas y enfermedades. Maynor, en algunos viveros nuestros amigos caficultores realizan la práctica de injertación de plantas de café. ¿Requieren de algún mantenimiento especial? La práctica de injertación consiste en la unión de 2 plantitas de café, de las cuales una aporta la raíz y es conocida como patrón. La segunda aporta la parte del follaje que se conoce como injerto. El propósito de esta unión es de aprovechar el potencial de cada variedad. La parte del follaje proporciona el potencial de producción y la parte de la raíz proporciona la tolerancia o resistencia al ataque de nemátodos. En este caso, se usa el café de la especie canéfora de la variedad robusta. Por esta condición, el caficultor muchas veces se confía en el control de nemátodos en el sustrato de las bolsas, pero cuando las poblaciones de nemátodos son altas,
siempre causan daño a las raíces de las plantitas injertadas, por lo que se deben tratar como si fueran plantitas normales. También se debe hacer muestreos periódicos de raíces para que el laboratorio realice el análisis de nemátodos y tomar decisiones en su control. La planta injertada fortalece y ejerce su tolerancia a los nemátodos en el campo definitivo, pero se deben controlar en la etapa de vivero. El resto de actividades de mantenimiento son iguales a las plantitas de un vivero normal. Maynor, para finalizar, ¿tiene alguna recomendación especial para nuestros amigos oyentes? Les recomendamos que en la hechura de un almácigo se debe planificar un mantenimiento adecuado y oportuno para garantizar buen desarrollo de las plantitas. Si los caficultores compran plantas de almácigo, deben de asegurarse que sean de productores de almácigos confiables para que le garanticen pureza de la variedad, plantas vigorosas y sanas del follaje y de la raíz. Y antes de comprar plantas de almácigo, mandarle a hacer un análisis de raíces. Gracias, Maynor, por la información. Amigos caficultores, para realizar las actividades en la producción de semilleros y viveros de café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Así concluimos hoy el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Lo esperamos la otra semana con más temas de interés para usted, siempre por esta emisora y a la misma hora. Gracias y feliz día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.